Comienzo. Jubileo para mí es eso, es un reinicio en nuestra vida. Y estaba pensando cómo ilustrar un reinicio y qué tan fácil podría ser. Creo que la mayoría, si no es que todos, tenemos un celular, ¿verdad? Ya dijeron que lo pongamos en silencio, entonces no lo saques. Pero imagina reiniciar tu celular. Piénsalo si lo hicieras. No es un tema fácil. Si pierdo todos mis contactos, ¿verdad? Todas mis contraseñas. Ahí tienes tus contraseñas y ni te las sabes, tal vez, ¿no? Bueno, tal vez las contraseñas sí, los contactos también. Pero ¿y todas mis fotos? ¿Lo perderías? ¿Reiniciarías tu celular? No. ¿No? Pues el gran desafío es que ahorita lo saques y todos lo vamos a reiniciar. Nada, no es cierto. No. Pero ese es el llamado del jubileo, a reiniciar. No tu celular. A reiniciar tu vida. Tu vida con Dios. Y de eso quiero compartirte hoy un nuevo comienzo. La gráfica lo que representa son esos pequeños pasos, un paso a la vez, encima de esas piedras, arriba de un lago, que solamente Dios puede sostenerte, porque si te caes, te vas al lago y tal vez no salgas. Un nuevo comienzo con Dios. ¿Qué es el jubileo? Encontré esta definición. La palabra jubileo tiene raíces hebreas derivada de Yobel, que hacía referencia al cuerno de carnero utilizado en el Antiguo Testamento para proclamar el año santo. Realmente el jubileo era ese cuerno con el que se anunciaba en toda la nación de Israel el tiempo del reinicio de ese año santo que Dios estaba dando. Y Jesús anunció el jubileo. Y aquí está ese anuncio en Lucas 4:16. Vamos a leer del 16 hasta el 21 para tener el contexto completo. Te lo leo y dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esa es la proclamación del gran jubileo de Dios, de ese reset, de ese reinicio en nuestras vidas. Y empieza aquí: fue a Nazaret, donde se había creado. Imagina la escena. Imagina la escena en una reunión de sábado en la sinagoga. El judaísmo tenía por costumbre reunirse los sábados. Va a esa sinagoga como era su costumbre, como muchos sábados, pero particularmente va a este lugar donde él se había creado y donde lo conocen. Desde chiquito ha estado ahí. Y lo miran llegar. Es Jesús, el hijo del carpintero. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Se levanta para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. No había una Biblia como hoy.
Era unos rollos de cuero, y no de manera fortuita, sino intencionalmente desenrolla el cuero y busca Isaías 61 y empieza a leer lo que ahorita te acabo de leer. Y al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito de que Dios lo había enviado a anunciar ese gran jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué es el reinicio? Vamos al Antiguo Testamento para ver qué es el jubileo. Ahí en Levítico 25, tú en tu casa de manera detenida, lees todo Levítico 25 para entender mucho más el jubileo. Pero vamos a centrarnos aquí en el 8 y el 12. Dice, 7 veces contarás 7 años sabáticos. Después de 6 años, había el descanso de 1 año, el 7º año. Así lo ordenaba la ley. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Después de 7 años sabáticos, 49, el día 10 del mes 7º, es decir, el día del perdón, hará resonar la trompeta por todo el país. Hará resonar el jubileo, ese cuerno de carnero, lo hará resonar por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. ¿Qué es el jubileo? Es el reinicio, el reset, los que saben de reset, apretar el botoncito del módem, darle formateo a la computadora y volver al estado original como Dios lo había propuesto. Imagínate que eres tú que se ha endeudado. Que se ha endeudado y vive en la presión de tener deudas. ¿Alguien de aquí ha tenido deudas impagables? ¿Sí? Y llega ese año, el año del perdón, y tus deudas quedan perdonadas. ¿Qué tal? Pero además, si tu situación económica era más grave, una situación como de miseria, había quienes se vendían, no alcanzaba con lo que se le prestaba y tenían ellos que venderse como esclavos. Venderse como esclavos, ¿verdad? Y tal vez en el año 20 te habías vendido y has pasado 30 años como esclavo, pero en el año del jubileo, del reinicio de Dios, obtenías tu libertad. Si habías vendido tu tierra porque tenías una herencia, todo el pueblo de Israel tenía una tierra allí en Josué, Dios le había encargado que lo repartiera, y lo habías vendido, en ese año 50 se te devolvía tu heredad, se te devolvía la herencia y volvías a ser dueño de lo que habías perdido. ¿Te imaginas? ¿Has perdido algo que has vendido por necesidad? ¿Tu coche, tu casa? Espero no tu dignidad, ¿ok? Y que llegue un día que lo puedas recuperar por la bondad de Dios. ¿Te imaginas? ¿Qué era el jubileo? Era un día y un año de júbilo. De júbilo, de celebración. ¿Para quién? Particularmente para el pobre,
recuperar, ser perdonado, tener la herencia. Pero había también otro tema. Era un año del descanso. Ese año no siembras, no vendes. Vivirás de la confianza en Dios. Pero hay otra perspectiva. ¿Cuál es la otra perspectiva? El otro lado. Jubileo y celebración para el pobre, ¿verdad? Para el que está esclavo. Pero ¿qué tal para quien ha comprado la tierra? ¿Qué tal para quien se ha hecho rico? Y tiene que devolver lo que le ha costado. Tiene que perdonar a quien no ha podido pagarle. ¿De qué lado quisieras estar? De ninguno, ¿verdad? ¿Qué se necesitaba para vivir y celebrar el jubileo? Una gran confianza en Dios, ¿verdad? ¿Qué hacías si no trabajabas? Y particularmente el jubileo eran 2 años seguidos, porque venías de los últimos 6 años y ya habías tenido el 7º año de descanso en el año 49. No sé si me explique. ¿Ok? Ya había el año de descanso, pero se le agregaba un año más, el 50, o sea, 2 años se dejaba de trabajar. ¿Lo harías hoy? Si no puedo trabajar ni un solo día, ¿no? Tengo que trabajar, si no, ¿de qué como, no? ¿Qué se necesitaba? Una gran confianza en Dios. Fíjate lo que era el jubileo. Básicamente era una celebración. ¿Qué se celebraba? El deseo de Dios de perdón, de justicia y de misericordia para los pobres. Era la liberación de los esclavos. Los que se habían vendido como esclavos, sus deudas eran perdonadas y recuperaban la libertad. Era la cancelación de las deudas que no se podían pagar, eran perdonadas. Se te devolvían las tierras vendidas por pobreza extrema, regresaban a los dueños originales. Y era un año donde la tierra descansaba y tú también. Ese año, Dios diciendo, no dependerás de ti, de tus esfuerzos, dependerás y confiarás únicamente en mí. Era un reinicio, era un reset, de volver a como Dios había diseñado las cosas, ¿verdad? Históricamente pocas veces practicaron la nación de Israel el jubileo. Pocas veces. Si tú lees Levítico 26, vienen las consecuencias de la desobediencia. Ellos la vivieron. Y cuando se escribió este pasaje en Isaías 61, lo que Dios estaba dando como promesa era un jubileo para la nación de Israel que por desobediencia estaba siendo cautiva en Babilonia. Entonces el jubileo anunciado en Isaías 61 era directamente para los que estaban siendo presos sin tierra y estaban lejos de su patria, allá en Babilonia, por haber desobedecido. Pocos practicaban el jubileo y prácticamente solamente había oportunidad de practicarlo una vez en la vida. Si habían nacido en el año 1, tenía más oportunidad de practicarlo porque tendría 50 años. Pero si habías nacido un poquito más, como en el año 40, pues te tocaba celebrarlo cuando tenías como 10 años y ya no alcanzabas a celebrarlo. Pocos celebraron 2 jubileos en su vida. Prácticamente siempre fue uno. Tomando como referencia a eso, bueno, antes de eso el propósito del jubileo era reflejar el corazón de Dios para arreglarlo todo lo que el hombre había desarreglado con sus malas decisiones.
Dios quería arreglarlo. Era un reset, un volver a poner todo como al inicio. Cada pieza del rompecabezas, Dios quería dejarlo como Él lo había dejado al inicio y que el hombre lo había desarreglado. Tomando como referencia eso, en el nuevo pacto Jesús anuncia su jubileo. Y aquí está el anuncio del jubileo de Jesús. Su gran proclamación a la humanidad, que hoy sigue vigente, que hoy está presente para ti y para mí. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres. Así como el jubileo físico liberaba a los pobres de su esclavitud, el jubileo espiritual, porque esto ya no es físico, ya es espiritual. Hay buenas noticias para los pobres, para los que están en la miseria espiritual y lo reconocen. También para los que están en la miseria espiritual y no lo reconocen. También para ellos, pero tienes que reconocerlo. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Estás cautivo? El pecado, la desesperanza, el propio medio de la sociedad hoy no ofrece mucha esperanza, ¿verdad? No ofrece mucha esperanza. Para eso el anuncio de la celebración de Jesús, a dar vista a los ciegos, a poder mirar con ojos espirituales promesas que este mundo no puede ofrecer, pero que en Dios, a pesar de cómo está el mundo, sí podemos tener. A poner libertad a los oprimidos. ¿Te ha oprimido el pecado? A veces nos oprime nuestro propio carácter. ¿Alguien ha pasado, ha sentido eso? Te enojas de un modo descontrolado, haces daño, te arrepientes de lo que dijiste y ya habías prometido 10 veces que ya no ibas a comportarte así, pero una vez más te comportaste así, te enojaste descontroladamente, dijiste cosas que no deberías, lastimaste a las personas que dices que amas y al final terminas, no voy a cambiar. ¿Has sentido eso? Hay libertad para los oprimidos. A proclamar el año favorable del Señor. Jesús hace un comparativo y lo mismo que se vive en el jubileo físico, ahora hay un jubileo espiritual que está al alcance de ti y de mí. Y anuncia lo que significa el jubileo. Buenas noticias a los pobres. Habla de aquellos que son conscientes de su bancarrota espiritual, que ya han buscado solucionarlo a través de tantas cosas y no han podido. Y aceptan el regalo de la gracia de Jesús. Libertad a los cautivos y a los oprimidos. El jubileo físico liberaba del yugo físico humano. Jesús viene a liberarnos de la opresión del pecado, de la culpa, tal vez tus vicios, tus malas decisiones. Yo lo pensaba mientras oraba esta mañana, y la verdad que sí me agradaría un jubileo, pero un jubileo físico en mi vida. Me gustaría que ahorita me perdonaran mis deudas económicas. ¿A ti no? ¿Alguien de aquí tiene deudas? No levantes la mano. ¿No te gustaría un jubileo físico? Amén, ¿no? Que se te devolviera lo que mal vendiste porque tomaste malas decisiones y te devolvieran ese departamento que lo compraste con mucho esfuerzo, que un día tuviste que vender. Digo, no sé si ha pasado. Muchos quisiéramos ese jubileo físico de dinero, y también muchos, yo creo, que quisiéramos ese jubileo espiritual,
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos no estamos dispuestos a pagar el precio de una verdadera confianza en Dios, de cederle el control a Él. Por eso dice dar vista a los ciegos, de abrir nuestros ojos espirituales para ver la verdad del reino de Dios, de su reino, y ver la realidad de sus promesas. A muchos de nosotros aquí nos cuesta trabajo dejar de trabajar un día. Y si el jubileo es el descanso, a muchos de aquí les cuesta. Y sus familias se lo han pedido y tu esposa te lo ha pedido, pero tú confías más en ti y en lo físico y no quieres, ¿verdad? Hace tiempo leía un autor y decía, para los que no quieren descansar, un día tu cáncer va a ser tu descanso. Decía eso el autor. Un día tu enfermedad del corazón será tu descanso. Y los que no, un día tu familia te abandonará. Y cuando tus hijos no vendrán a verte porque cuando podías estar con ellos no estuviste, tu descanso será reflexionar en todo lo que no hiciste por ellos cuando podías. ¿Verdad? Necesitamos un jubileo espiritual en nuestra vida, ¿verdad? A proclamar el año del favor de Dios. Esa frase específicamente es la que equivale al año del jubileo. Jesús anuncia que es el tiempo de la gracia divina. Ya no un día, ya no un año, como es el jubileo, ya es toda una vida. La era del jubileo está abierta. Y está disponible para ti. Si tomas este regalo, si lo tomas. ¿De qué se trataba el jubileo? Restaurar la relación con Dios como al inicio, como era en el Génesis. Ese es el propósito del jubileo espiritual. Que restauremos eso. Para nosotros como hermanos, para discípulos. Ahorita voy para los amigos. Pero nosotros como hermanos, ¿crees que necesitas un reinicio espiritual en tu vida? ¿Un reset? ¿Tienes 10 años, 5 años de convertido? 10, 1, 2. El corazón se vuelve viejo. El corazón se vuelve a esclavizar. Necesitas un reset así, mira. Picarle ahí por la mano de Dios. ¿Qué tal un reset ahí? Encontré esa escritura, no la puse yo, está ahí en la Biblia, ¿ok? No son mis pensamientos para que no tengan nada conmigo. Sí está en la Biblia esta escritura. Mejor es un joven pobre, pero sabio, que un rey o un rico viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. ¿Te acuerdas cuando iniciaste tu vida espiritual, tu caminar de fe como discípulo de Jesús? Pasan los años y después de muchos años el corazón puede volverse viejo y necio. Y ya no aceptas consejos y tu verdad es la única que cuenta y tu razón es lo único válido y todos los demás están mal, incluido tu esposa, tu familia y tus hijos o tu esposo, ¿verdad? Si es así tu caso, necesitas un reset espiritual. ¿Qué tal recuperar el corazón que tuviste cuando empezaste tu vida con Dios? ¿Te acuerdas de tus primeros días de cristiano, de cristiana? El entusiasmo que tenías, la fe sencilla, el corazón natural para servir. ¿Sí? Yo recuerdo el día que me dijeron que iba a servir sirviendo la Santa Cena por primera vez. Oré horas esa mañana y era de eran unas charolas doradas, me acuerdo, quienes tenemos tiempo en la fe se acordarán. Y llevar esa charola me sentía el más indigno de todo el universo. Especial. ¿Te acuerdas ese corazón? Joven, pobre,
pero sabio y sencillo. Pero ¿qué tal ahora? Tal vez tu corazón se ha vuelto rico, tal vez, pero viejo y necio. No sé, cada uno lo pensemos. ¿Qué tal tu corazón? ¿Qué tal si rejuvenecemos nuestro corazón? ¿Verdad? Volvamos a la escritura de Lucas. El cumplimiento de la promesa. Jesús leyó, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Es el hijo del carpintero. ¿Por qué leyó eso? Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Cómo crees que se tornó el ambiente de ese lugar? Hoy se cumple, hoy se hace realidad esta escritura anunciada 700 años antes. Hoy se hace realidad esta escritura para ti. ¿Lo tomas? Para nuestros amigos, y no quiero hablar de alguien en particular, pero muchos de nuestros amigos llevan años viniendo acá. Y humanamente te hemos tomado como amigo. Algunos piensan que eres un discípulo de Jesús. Y eres bienvenido todos los años más que quieras venir. Pero quiero decirte una verdad. Esta escritura no es una realidad en tu vida. Tú no eres libre. Tú vives en la opresión. ¿De qué? Tú sabrás. El orgullo, la indiferencia, la superficialidad. Y yo te animo hoy que se haga realidad en ti esa escritura. Que no sigas viviendo en la dureza de tu vida. Venir a una iglesia no salva a nadie. Cantar canciones no resuelve tu vida espiritual con Cristo. Necesitas tomar una decisión. Y no te estoy pidiendo que te vayas, ¿ok? Vas a ser bienvenido, eres especial. Pero como portador de este mensaje de Dios, nos pide tomar decisiones radicales. De volvernos a Dios. De tomar este reset en nuestra vida. ¿Cierto? Para que se cumpla verdaderamente. Y si hoy vienes por primera vez, ¿qué tal tomar este reset en nuestra vida? Ya voy a terminar con esto. ¿Qué tal la aplicación para nuestra vida? Para los que han tomado este regalo, quiero recordarte, si has estado desanimado, que tu herencia ha sido restaurada. ¿Ok? Tu herencia te ha sido devuelta. El pecado te privó de esa relación con Dios y de nuestra herencia eterna, pero en Cristo el jubileo te ha devuelto tu posición como hijo de Dios. Si se te ha olvidado, quiero recordarte, tienes una posición de hijo y de hija de Dios. Segundo, tus deudas han sido canceladas. Tu deuda de pecados ha sido clavada en la cruz. No le debes nada a Dios. Ok. Y para los amigos, ya se los dije, pero tu libertad es hoy. Hoy, el texto dice, hoy se ha cumplido. No tienes que esperar a que te mueras para tener la libertad de tus adicciones, de tus miedos, de tus cargas, de tu orgullo. El jubileo de Cristo está disponible para ti hoy mismo. Hoy mismo. Y no la falsa esperanza de cuando te mueras, amigo. Decide creer falsamente que te vas a ir al cielo. Porque ese es un mito que la sociedad se ha creído, pero que no es cierto delante de Dios. ¿Verdad? Tomar la libertad de Dios desde ahora. Por último, unas preguntas para reflexionar. ¿Necesitas un reset en tu vida? ¿Sí?
picarle el módem que te conecta con Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros necesitamos empezar por tomar nuestra propia responsabilidad. ¿Tú has culpado a alguien más por tu situación espiritual? No levantes la mano. ¿Sí? Quiero decirte, los demás no son culpables. No son responsables. ¿Has culpado a Dios? Tampoco Dios es culpable. ¿Quién queda? Tú eres responsable. Tú eres responsable, nadie más. El reset está en tu decisión. Y otra pregunta para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas regresar a su estado original? Renovar tu corazón de tu cristianismo como empezaste con Dios. ¿Sí? Ahí está la oportunidad que Dios nos da. Ok. No regresé enojado de Querétaro, no, nada. ¿Qué le pasó a ese Romeo? Deja de predicar y ya viene. No. No soy yo, ¿ok? Dios nos está llamando a todos, querido hermano. ¿Ok? Y por último, para la iglesia. El mayor mensaje de Jesús dentro de su jubileo es proclamar libertad. Y esa proclamación nos las dejó a nosotros. Proclamar. Hay muchos lugares vacíos donde la gente sin Dios necesita escuchar ese mensaje. Y nosotros, por no sé qué temas, no hemos tomado la realidad de ir a proclamar ese mensaje a los cautivos. Te quiero invitar a que podamos tomar, deshacernos del polvo e ir y compartir nuestra fe con personas. Amén. Y que tal vez ahí empiece el reset de nuestra conexión con Dios. A Dios sea la gloria, vamos a orar. Padre amado, quiero darte gracias por el desafío de tu vida, de tus principios, pero también por la esperanza y la alegría de saber que en ti siempre habrá la oportunidad de un volver a empezar, de un reinicio, Dios, en nuestra vida. Padre, te oro, Dios, por cada uno de nosotros, por la iglesia aquí de Ecatepec, de toda esta zona vasta que nos has dado, Padre, para poder llevar esa proclamación, Dios. Pero también, Padre, te oro para que de manera personal e individual podamos tomar este jubileo, este reinicio, este descanso en ti para nuestra vida, Dios. Jesús lo tomó tan en serio que entregó su vida para ello. Queremos honrarte, no ganando nuestra salvación porque no lo vamos a hacer, más bien respondiendo agradecidos, Padre, y poder tomar muy en serio, Dios, este mensaje que tú nos hablas. Cada uno sabe, cada uno le llega a su corazón de acuerdo a su situación, que lo podamos tomar, Padre. Y al final solo quiero darte gracias. Gracias por ese perdón inmerecido, por esa cancelación de deuda inmerecida y por la promesa de nuestra nueva herencia contigo, inmerecido, Dios, como un regalo tuyo. Haznos humildes más de recordar eso, Padre. Gracias, Cristo, en tu nombre oramos. Amén.